¿Alguna vez te has preguntado si es posible escapar de la muerte? En toda la historia de la humanidad, solo 2 personas en las Sagradas Escrituras lograron evitar este destino inevitable. Uno de ellos fue Enoc, el 7º patriarca desde Adán. Imagínate vivir en un mundo cada vez más corrupto, donde la maldad crecía día con día, y aún así mantener una conexión tan íntima con Dios, que literalmente caminabas a su lado. Tan profunda era esta relación que un día, sin previo aviso, Enoc simplemente desapareció. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta breve frase en Génesis esconde uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. Hoy nos adentraremos en la vida extraordinaria de este hombre que vivió 365 años, un número que no es coincidencia y cuyo legado trasciende el tiempo. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué revelaciones recibió? ¿Por qué Dios lo arrebató directamente al cielo sin que experimentara la muerte? Acompáñame en este viaje a través de la historia del hombre que caminó tan cerca de Dios, que un día cruzó el umbral entre lo terrenal y lo eterno, dejándonos una enseñanza que resuena hasta nuestros días. En los primeros tiempos de la humanidad, cuando el mundo aún estaba en sus etapas iniciales, nació un hombre cuya historia trascendería los siglos. Enoc llegó a este mundo como el 7º patriarca en la descendencia de Set, el hijo de Adán que reemplazó a Abel. Hijo de Jared, Enoc nació exactamente 622 años después de la creación, en una época donde los seres humanos gozaban de una longevidad extraordinaria, viviendo por cientos de años. La familia de Enoc pertenecía a una línea especial, una descendencia que mantuvo viva la adoración al Dios verdadero. Mientras los descendientes de Caín se alejaban cada vez más de los caminos divinos, la línea de Set, a la que Enoc pertenecía, preservaba el conocimiento y la relación con el Creador. Esta distinción era fundamental en un mundo que gradualmente se sumergía en la corrupción y el pecado. El contexto en el que Enoc creció estaba marcado por contrastes profundos. Por un lado, los descendientes de Caín desarrollaban ciudades, tecnologías y artes, pero se alejaban espiritualmente de Dios. Por otro lado, la línea de Set, aunque quizás menos avanzada en términos materiales, mantenía viva la llama de la fe verdadera. En este ambiente desafiante, Enoc crecería para convertirse en un faro de luz espiritual. La vida de Enoc dio un giro significativo cuando tenía 65 años. En ese momento nació su hijo Matusalén, cuyo nombre profético significa «cuando él muera, será enviado», una posible referencia al diluvio que vendría después de su muerte. Este acontecimiento marcó el principio de un cambio profundo en la vida espiritual de Enoc. A partir del nacimiento de Matusalén, las Escrituras nos revelan algo extraordinario. Caminó Enoc con Dios por 300 años. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra un significado de inmensa profundidad. No se trata simplemente de una expresión figurativa. En el lenguaje bíblico, caminar con Dios implica una comunión íntima, constante y extraordinaria con el Creador. Día tras día, durante 300 años, Enoc cultivó esta relación especial. Podemos imaginar largas conversaciones, momentos de profunda reflexión y una sintonía cada vez mayor con la voluntad divina. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Enoc no se conformaba con un conocimiento superficial de Dios o con rituales vacíos. Él buscaba la presencia divina con todo su corazón, desarrollando una sensibilidad espiritual única que le permitía percibir y entender los deseos de Dios para su vida y para la humanidad. El mundo en el que Enoc vivía estaba marcado por un deterioro moral acelerado. Las Escrituras nos dicen que antes del diluvio vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. En este contexto de oscuridad espiritual creciente, la fidelidad de Enoc brillaba como una estrella en la noche. Mientras la mayoría de las personas de su tiempo se entregaban a sus pasiones y deseos egoístas, Enoc mantenía su integridad. Se mantenía apartado de la influencia corruptora de aquellos que habían abandonado los caminos de Dios. Los descendientes de Caín habían desarrollado una civilización impresionante en términos técnicos, pero moralmente degradada. Construían ciudades, creaban instrumentos musicales, forjaban herramientas de bronce y hierro, pero sus corazones estaban lejos de su Creador. En medio de esta corriente de maldad que arrastraba a tantos, Enoc permanecía firme, como una roca que no se mueve ante las fuertes olas. Su rectitud contrastaba con la depravación generalizada y su fidelidad a Dios era tanto más notable cuanto más rara se volvía. En una época donde muchos abandonaban la fe, Enoc cultivaba diariamente su relación con Dios, encontrando en la presencia divina la fuerza para mantenerse firme en sus convicciones. A medida que su relación con Dios se profundizaba, Enoc comenzó a recibir revelaciones divinas sobre el futuro de la humanidad. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, nos proporciona una ventana a estas profecías. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Este pasaje nos revela que Enoc fue el primer profeta registrado en la Biblia que anunció la venida del Señor para juzgar al mundo. Sus profecías miraban hacia un futuro lejano, pero demostraban la profundidad de su entendimiento espiritual y su conexión con los planes eternos de Dios. A través de estas revelaciones, Enoc comprendía la seriedad del pecado y la justicia inevitable de Dios. Como profeta, Enoc no solo recibía mensajes divinos, sino que también los compartía. Advertía a sus contemporáneos sobre la necesidad de arrepentimiento y de volver a los caminos de Dios. En un mundo cada vez más sordo a la voz divina, Enoc se convirtió en un mensajero valiente, dispuesto a proclamar verdades impopulares pero necesarias. Sus palabras, inspiradas por Dios, eran como una lámpara que intentaba iluminar el camino en medio de la creciente oscuridad espiritual. A pesar de vivir en tiempos espiritualmente desafiantes, Enoc logró establecer una familia que honraba a Dios. Su hijo Matusalén llegó a ser el hombre más longevo registrado en la Biblia, viviendo 969 años. Esta longevidad extraordinaria puede verse como una bendición divina sobre la familia de Enoc. La influencia espiritual de Enoc se extendió a través de las generaciones. Se convirtió en abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé, el hombre que construiría el arca y salvaría a la humanidad del diluvio. Esta línea genealógica no es una simple coincidencia. Refleja cómo la fidelidad de Enoc a Dios impactó no solo su vida, sino también las vidas de sus descendientes. El nombre mismo de Enoc, que significa dedicado o iniciado, refleja el propósito espiritual de su vida. Él no solo vivía su fe de manera personal, sino que la transmitía a su familia. Les enseñaba los caminos de Dios, compartía con ellos sus revelaciones y los guiaba con su ejemplo. Gracias a esta influencia, estableció un linaje de fe que culminaría en la preservación de la humanidad a través de Noé. En un mundo donde la maldad crecía, Enoc levantó una familia que serviría como puente para la continuación de los propósitos divinos después del diluvio. El testimonio bíblico sobre Enoc es excepcionalmente positivo. El libro de Hebreos declara: «Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado,
porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta afirmación, haber agradado a Dios, es una distinción que en las Escrituras solo se menciona explícitamente para Enoc y Noé. ¿Qué significa agradar a Dios? Implica vivir en armonía con su voluntad, buscar su rostro continuamente y mantener la integridad incluso cuando todos alrededor eligen el camino contrario. Enoc vivía de manera contracultural, resistiendo la presión social de conformarse con los patrones de conducta dominantes. Mantenía su integridad en medio de un entorno que constantemente lo invitaba a comprometer sus valores. Lo más notable es que en todo el relato bíblico sobre Enoc no encontramos menciones de pecados o fallos morales en su trayectoria. Esto no significa que fuera perfecto, pues todos los humanos pecan, pero sí indica una vida extraordinariamente consistente y dedicada a Dios. En este sentido, Enoc representa el ideal de comunión con el Creador, demostrando que es posible mantener una relación íntima con Dios incluso en las circunstancias más adversas. La historia de Enoc alcanza su punto culminante con uno de los eventos más extraordinarios registrados en las Escrituras. A la edad de 365 años, cuando muchos de sus contemporáneos apenas estaban en la mitad de sus vidas, Enoc desapareció de la faz de la tierra de una manera sobrenatural. El libro de Génesis lo registra con una sencillez que contrasta con la magnitud del evento. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta breve declaración describe el primer caso en la historia bíblica de alguien que no experimentó la muerte física como consecuencia del pecado de Adán. En lugar de morir, Enoc fue trasladado o arrebatado, términos que sugieren un paso directo de este mundo al ámbito celestial. Este acontecimiento ocurrió exactamente 987 años después de la creación y 669 años antes del diluvio que cambiaría para siempre la faz de la tierra. La brevedad del relato bíblico sobre este evento extraordinario aumenta el misterio que lo rodea. Las Escrituras no nos proporcionan detalles sobre cómo ocurrió este arrebatamiento, si hubo testigos presenciales o cuáles fueron las circunstancias exactas. Esta ausencia de detalles ha inspirado durante siglos la imaginación de creyentes y estudiosos, convirtiéndose en uno de los pasajes más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. El arrebatamiento de Enoc representa mucho más que un evento sobrenatural aislado. Es una poderosa expresión de la gracia de Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la muerte se había establecido como la consecuencia inevitable del pecado. El día que comieres, ciertamente morirás, había dicho Dios. Y esta realidad se manifestaba en la vida de cada ser humano. Sin embargo, con Enoc, Dios demostró su poder soberano sobre la muerte misma. Este acontecimiento extraordinario puede verse como un acto de gracia divina que premiaba la fidelidad excepcional de Enoc. Después de caminar con Dios durante 300 años, viviendo en comunión íntima con Él en medio de un mundo cada vez más alejado de los caminos divinos, Enoc recibió esta recompensa única: ser llevado directamente a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Más allá de ser una recompensa personal para Enoc, su arrebatamiento también funcionaba como un prenuncio de la victoria final sobre la muerte que vendría a través de Cristo. Siglos antes de que Jesús conquistara la muerte mediante su resurrección, Dios ya mostraba a la humanidad que el poder divino podía superar esta barrera aparentemente infranqueable. El caso de Enoc se convierte así en una evidencia temprana de la soberanía divina sobre el ciclo natural de la vida y la muerte, una señal de esperanza en un mundo marcado por la mortalidad. El Nuevo Testamento arroja luz adicional sobre el arrebatamiento de Enoc.
En Hebreos 11:5 leemos: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este pasaje clarifica que fue la fe excepcional de Enoc lo que resultó en su traslado milagroso. A lo largo de la historia, los teólogos han encontrado en el arrebatamiento de Enoc profundos significados simbólicos y proféticos. Algunos han visto en este evento un tipo o prefiguración del futuro arrebatamiento de la Iglesia, cuando los creyentes serán llevados al encuentro con Cristo en el aire. Otros lo interpretan como una demostración temprana del poder divino para transformar el cuerpo mortal en inmortal, un anticipo de la resurrección prometida. La tradición judía, por su parte, desarrolló diversas narrativas sobre la elevación de Enoc a los cielos. Textos apócrifos como el libro de Enoc, no incluido en el canon bíblico pero mencionado en Judas, elaboran historias sobre su transformación en Metatrón, el escriba celestial o el pequeño IHWH. Aunque estas tradiciones extrabíblicas no tienen autoridad canónica, reflejan el profundo impacto que la misteriosa desaparición de Enoc tuvo en la imaginación religiosa a lo largo de los siglos. Podemos imaginar la conmoción que el repentino desaparecimiento de Enoc causó entre sus contemporáneos. Un día estaba entre ellos, compartiendo sus profecías y advertencias sobre el juicio venidero, y al siguiente había desaparecido sin dejar rastro. El texto bíblico sugiere que hubo una búsqueda y no fue hallado. Esta frase implica que las personas lo buscaron, quizás pensando que se había perdido o que había sufrido algún accidente. Esta búsqueda infructuosa debió haber generado asombro y reflexión entre quienes conocían a Enoc. Para aquellos que habían escuchado sus mensajes proféticos, su desaparición sobrenatural serviría como una confirmación dramática de la verdad de sus palabras. Su arrebatamiento funcionaba como un último aviso divino antes del diluvio para una humanidad que se hundía cada vez más en la corrupción moral y espiritual. Con el paso del tiempo, la historia del hombre que caminó con Dios y desapareció se convertiría en un tema recurrente en la memoria y tradición oral de los patriarcas. Sería recordado de generación en generación, reforzando la realidad de la presencia e intervención divina en el mundo antediluviano. Para aquellos que vivían en un tiempo donde la maldad humana crecía sin aparente límite, el caso de Enoc era un recordatorio poderoso de que Dios seguía actuando en la historia y premiando la fidelidad. Un detalle intrigante en la historia de Enoc es la duración exacta de su vida: 365 años. Este número coincide precisamente con los días que componen un año solar, una coincidencia que muchos estudiosos consideran significativa. En un texto donde cada detalle tiene propósito, esta correspondencia exacta invita a una reflexión más profunda. Algunos eruditos bíblicos ven en este número un simbolismo que representa un ciclo completo, una vida que, aunque más breve en comparación con sus contemporáneos, alcanzó una plenitud y perfección peculiares. Mientras otros patriarcas vivieron más de 900 años, Enoc vivió menos de la mitad de ese tiempo. Sin embargo, su vida más corta pero intensamente dedicada a Dios sugiere que la calidad de nuestros días importa más que su cantidad. El número 365 también refuerza la idea de perfección y completitud en su caminar con Dios. Así como el año solar representa un ciclo natural completo, la vida de Enoc representa un ciclo espiritual perfecto, una vida vivida en plena comunión con el Creador. En este sentido, no necesitaba más días. Había cumplido plenamente el propósito divino para su existencia terrena.
El impacto de la vida y el arrebatamiento de Enoc trasciende su propia época. Junto con el profeta Elías, quien siglos después sería llevado al cielo en un carro de fuego, Enoc forma parte del selecto grupo de personas que, según las Escrituras, no experimentaron la muerte física. Esta distinción extraordinaria lo coloca en un lugar especial en la narrativa bíblica. El Nuevo Testamento reconoce la importancia de Enoc al incluirlo en lo que muchos llaman el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 11. Allí, junto a otros gigantes espirituales como Abraham, Moisés y David, Enoc es celebrado como un ejemplo destacado de fe. Su inclusión en esta lista selecta subraya la relevancia perdurable de su testimonio para los creyentes de todas las épocas. La historia de Enoc continúa inspirando a generaciones de creyentes a buscar una intimidad más profunda con Dios. Su nombre ha llegado a simbolizar una vida que agrada a Dios, un estándar al que todo creyente puede aspirar. Aunque la literatura apócrifa posterior le atribuyó conocimientos astronómicos y revelaciones angelicales que van más allá del texto bíblico, el verdadero legado de Enoc radica en su extraordinaria comunión con Dios. En última instancia, Enoc representa la posibilidad de la victoria sobre la muerte a través de la comunión con Dios. Su arrebatamiento apunta hacia la esperanza escatológica de la resurrección y la vida eterna que está en el corazón del mensaje cristiano. En un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, la historia de Enoc proclama que hay una realidad superior, un poder divino capaz de trascender incluso esta barrera aparentemente infranqueable. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en las maravillosas enseñanzas de la Biblia, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic en el botón de suscripción, recibirás notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video sobre estas fascinantes historias bíblicas. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza? Comparte este video con tus amigos y familiares. Nunca sabes cómo una simple historia bíblica puede transformar la vida de una persona. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te permita, como Enoc, caminar cada día más cerca de Él.